Bueno, bien, continuamos con el cuadro que es el mapa de estructuración de las sociedades capitalistas en el sistema mundial. Bien. Bueno, dijimos que acá en esta columna tenemos los espacios estructurales, que son 6, y luego tenemos algunas categorías para analizar cada espacio estructural. Bien, la unidad de práctica social, por ejemplo, es el criterio principal de identidad y de identificación de los individuos. Bien, acá, por ejemplo, en el espacio doméstico tenemos este criterio, la diferencia sexual y generacional. La diferencia entre los varones y las mujeres y la diferencia entre padres e hijos, ¿sí? Abuelos, nietos, ¿no? Está este tipo de diferenciación, ¿bien? Que tiene que ver con la identidad de cada sujeto. Luego tenemos las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Bueno, son los patrones de interacción, ¿sí? Que se naturalizan. Tiene que ver con la repetición de ciertos parámetros, de ciertas formas, de ciertos procedimientos, de aparatos, de esquemas que organizan el flujo constante de las relaciones sociales, ¿sí? En secuencias repetitivas. O sea, las instituciones son estas en el espacio doméstico, por ejemplo, el casamiento, la familia y el parentesco. ¿Bien? La familia es como una institución más básica, ¿no? Y la dinámica del desarrollo. Bueno, ¿qué es la dinámica del desarrollo? Es hacia dónde van las relaciones sociales, ¿sí? La acción social, hacia dónde va. ¿Cuál es la dirección? ¿Sí? ¿Cuál es la racionalidad? El principio de racionalidad. En el caso del espacio doméstico es la maximización de la afectividad. Bien, ¿qué es esto, digamos? ¿Qué es la maximización de la afectividad? Por ejemplo, en el espacio doméstico nosotros tenemos digamos, ciertos valores, ¿sí? Ciertas ideas, ciertos estereotipos de la vida familiar, ¿bien? Y de las relaciones familiares, que ese tipo de valores alimentan el poder patriarcal, ¿sí? Por ejemplo, esto de festejar el Día de la Madre, festejar el Día del Padre, ¿no? Conmemorar este tipo de cuestiones, ¿sí? Esa es la maximización de la afectividad. Son los estereotipos que tenemos frente a la familia, las relaciones afectivas, ¿bien? Y la forma de poder básica del espacio doméstico, ¿sí? Es el patriarcado. ¿Sí? El patriarcado, ¿qué es? Es un sistema de control de los hombres sobre la reproducción social de las mujeres. Bien, que nosotros hablamos bastante del patriarcado. En los medios se habla bastante ahora del patriarcado. Se están, digamos, poniendo en cuestión esta idea. Hay muchas personas que todavía no lo comprenden. Pero bueno, el patriarcado es una forma de poder. Bien, que también atraviesa a todos los espacios estructurales. Por eso decíamos que estos espacios estructurales son constelaciones, están dentro de una constelación, porque se relacionan todo el tiempo, ¿sí? Y la forma de derecho es la forma de derecho doméstico. Puede ser las costumbres, las reglas que hay dentro de una familia, por ejemplo, ¿sí? La cultura familiar es parte de la forma epistemológica. Bien, acá analizamos un poco esta dimensión o este espacio estructural, ¿sí? El espacio estructural del espacio doméstico. Bien. Bien, pero acá hay un montón de espacios, ¿no? No podemos analizar todos. Todos no podemos analizar porque son muchos, pero quiero que tengan una idea más o menos. Igual es bastante claro el cuadro. Bien. Y el derecho territorial, por ejemplo, está acá marcado, igual que la ciencia, el progreso, la cultura global y la dominación, porque son las tres dimensiones que van a atravesar a todas las dimensiones y a todos los espacios. Bien, esto es parte de las relaciones capitalistas. Y esto es lo que dice de Sousa Santos, que estas tres dimensiones son las hegemónicas, ¿bien? Y a veces no dejan ver al resto de las relaciones de poder, ¿sí? Al resto de las dimensiones. Bien. Y acá es importante, ¿sí? Señalar esto que ya dijimos,
que los espacios estructurales operan siempre en constelaciones, ¿sí? Y vamos a un ejemplo que desarmé, ¿sí? Dentro del espacio doméstico, por ejemplo, la forma de poder es el patriarcado, que reproduce la desigualdad social y generacional. El varón tiene ventajas sobre la mujer y los hijos, ¿sí? Pero también el sexo, ¿sí? Esta diferencia sexual, se combina con la clase social, en el espacio de la producción, ¿sí? En el espacio del trabajo, ya que las mujeres reciben un salario menor por el mismo trabajo que hacen los varones o están destinadas a trabajos precarizados que los varones no hacen. Por ejemplo, promoción, ¿sí? O sea, las promotoras que están todo el tiempo paradas ahí en lugares públicos, ¿sí? Eso es un trabajo bastante precarizado, ¿sí? Bueno, las empleadas domésticas, ¿sí? Básicamente son mujeres. Y bueno, están sometidas a estos trabajos precarizados las mujeres. Bien, entonces esta desigualdad atraviesa todos los espacios. Por otra parte, también el patriarcado penetra en el espacio del mercado, en la relación cliente-consumidor, ¿sí? Acá les puse un ejemplo, que es el impuesto rosa, que consiste en aumentar el precio de los productos que están destinados al público femenino nada más. Quizás, no sé, una maquinita de afeitar rosa vale más que una maquinita azul, solamente porque está destinada a las mujeres, pero quizás es el mismo producto, ¿sí? Lo mismo pasa con la ropa, ¿sí? Con algunas cosas que son iguales o que valen lo mismo que la de los varones, pero le ponen, le aumentan el precio los empresarios porque van directamente destinadas a las mujeres, ¿sí? Esas cosas, esos productos. Bien, otro ejemplo de la constelación entre espacios es la relación del espacio de ciudadanía, ¿sí? Que tiene como institución al Estado y al espacio mundial. Esto lo habíamos hablado en la clase 12. En países con una deuda externa elevada, el Estado, desde el punto de vista sociopolítico, es un híbrido institucional del Estado y organismos institucionales. ¿Qué quiere decir esto? El Estado que está endeudado, ¿sí? Que tiene deuda externa, no puede tomar decisiones independientes, porque siempre tiene que estar supeditado a lo que quieren los organismos internacionales, ¿sí? Por ejemplo, en los gobiernos que vinieron después de la dictadura, ¿sí? Sucedió esto. Esto lo vimos en la clase 12, ¿sí? La deuda que contrajo la Argentina durante la dictadura militar redujo la capacidad de maniobras económicas en los gobiernos democráticos posteriores. Esto sucedió en toda América Latina, ¿sí? Hubo dictaduras en toda América Latina y gobiernos similares en toda América Latina. Bien, entonces acá hay como una relación entre el espacio de la ciudadanía con el espacio mundial. A ver, vuelvo al cuadro. Fíjense que acá hay un espacio de la ciudadanía, por un lado, en donde la unidad de prácticas sociales es la ciudadanía y la institución es el Estado. Y acá tenemos el espacio mundial, en donde la unidad de práctica es el Estado-nación y las instituciones es el sistema interestatal, organismos, asociaciones y tratados internacionales, ¿sí? Entonces, estos dos espacios también están vinculados fuertemente, ¿sí? Pero en realidad todos están vinculados de alguna manera. Bien. En el texto de Sousa hay un montón de ejemplos, no podemos detenernos en eso. Yo lo que quería hacer es que tengan un pantallazo de ese texto, ¿sí? Quizás ver más o menos de qué se trata. Es muy denso el texto, es lindo, es un texto lindo, pero lleva su tiempo y a nosotros nos interesa esto que les puse hoy en la presentación, ¿sí? Básicamente pensar un poco los espacios estructurales, ¿sí? Y cómo se relacionan entre ellos, pero digamos, no vamos a poner el foco ahí, ¿sí? En este texto en particular. Bueno, para finalizar, ¿sí? Podemos decir que
el texto constituye una propuesta del autor para salir de la regulación de las relaciones sociales capitalistas de las que actualmente somos parte, ¿sí? Para construir un camino hacia la emancipación, logrando de esa forma la desregulación de esas relaciones sociales capitalistas que están naturalizadas, ¿sí? Esta es la idea. Es deconstruir estas relaciones, encontrar estos espacios estructurales, identificarlos y ver que en esos espacios nosotros podemos generar prácticas transformadoras, ¿sí? Entonces, ahí donde están las relaciones de poder, las relaciones que generan desigualdad, también podemos generar el cambio, ¿sí? También podemos generar el cambio una vez que las identificamos. Bien, una vez que identificamos el espacio doméstico, identificamos la forma de poder, podemos cambiar esto, ¿sí? Hay que desnaturalizar estas relaciones y ver cómo se pueden cambiar y se pueden transformar, ¿sí? Esta es la idea del texto, ¿sí? Es bastante optimista en ese sentido. Bien, es optimista porque se supone que podemos cambiar de alguna manera estas relaciones y generar lazos más igualitarios entre los seres humanos, ¿sí? Que tengan un reconocimiento sobre todas las sociedades, periféricas, no periféricas, ¿sí? Y poder pensarnos de otra manera. ¿Bien? Bueno, bien, eso es lo más importante del texto y de la clase 13, ¿sí? Las espero el sábado 27 para hacer el TIF, el trabajo integrador final, ¿sí? Las preguntas van a ser preguntas que se pueden hacer en 24 horas, ¿sí? Menos en realidad. Así que, bueno, les recomiendo que vean todas las solapas, lean las solapas que hay donde se concentra todo el contenido que nosotros queremos que ustedes sepan. Relean los textos o los resúmenes. Estas presentaciones que yo les hago también funcionan como resúmenes, ¿sí? Entonces está bueno que ustedes vuelvan a releer todo esta semana y el sábado ya tengan, digamos, todo ahí armadito como para poder contestar las preguntas sorpresa que les voy a hacer, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso y nos vemos el sábado. Nos estamos leyendo porque no vamos a hacer sincrónico, sino que voy a subir el examen y voy a estar disponible a la mañana para que ustedes me pregunten algo que no entiendan, ¿sí? Adiós.